La sobretaula. Hoy en Empanada Cultural estamos de celebración. 2 añazos en antena y que 2 años, madre mía, entre pandemias y todo. Y qué mejor que hacerlo junto a Bea Casas, que está aquí a mi lado, y con unos primerizos en eso de los cumpleaños, ¿no? Que son los chicos y chicas de la editorial Astiberri, que cumplen, bueno, la friolera de 20 años, ¿no? Que acabo de decir que al final son como nuestros 2 años, pero un cero no vale nada, ya sabemos, o sea que son más o menos igual. Y nada, al otro lado de la pantalla nos acompaña Laureano Domínguez, editor y socio de Astiberri. Así que, Laureano, gracias por estar aquí en nuestro humilde aniversario. No, gracias a vosotros por invitarnos y ya ves qué bien llevo los 20 años. Bueno, de hecho, o sea, si vemos en perspectiva, ¿no? 2001 empieza esta, podríamos decir incluso esta auténtica odisea en el espacio negativo, ¿no? Que es el mundo del cómic. Empezasteis con esta revista Trama, ¿no? Y más adelante pues llegaron grandes títulos como pueden ser Arrugas, María y yo, Blankets, ¿no? Y luego una infinidad de títulos nacionales, internacionales. O sea, incluso podríamos mirarlo todo desde una perspectiva numérica, ¿no? Que sería 751 títulos en catálogo, 300 autores y autoras publicados, 184 títulos en digital y 20 países. O sí, sea, para nosotros de los mejores catálogos de cómic que hay, vamos, pero de largo, de largo. Leímos una frase vuestra de un compañero tuyo, de Fernando Tarancón, que decía que todavía no tenía muy claro qué significaba Astiberri. Y era una de las preguntas que os queríamos hacer. No sé si lo tenéis muy claro, pero bueno, dejando de esto a un lado, lo que sí que tenemos claro nosotros es que en el catálogo que tenéis, de la cantidad de proyectos, están para gustos y estilos muy distintos, es decir, tenéis un catálogo muy, muy amplio. ¿Es intencionado? ¿Qué busca Astiberri como editorial? Mira, la verdad es que yo creo que lo más importante es hacer un poco de intermediarios entre los autores y los lectores. Y entonces nosotros somos también lectores y encima, pues mira, estamos desde yo, que estoy a punto de jubilarme, sin jubilarme, vamos, que no, pero que estoy en edad de jubilar, y Fernando, y Eloís, y Javi, y Manuel, que son todos mucho más jóvenes. Y bueno, yo creo que viene un poco del equilibrio de todo eso, ¿no? De que nos hemos encontrado un grupo de gente con gustos dispares, pero quizás con una exigencia de calidad que creemos que es lo más importante. Lo que más nos importa a la hora de buscar un libro es que sea lo mejor posible, ¿no? Y si algo hemos tratado, no sé si lo hemos conseguido, pero si algo hemos tratado es que si un día el listón lo tenemos aquí, al día siguiente hay que ponerlo un poco más arriba todavía. O sea, no vale decir, a partir de aquí seguimos. No, ahora realmente dices, bueno, es que hay un montón de libros buenos. Bueno, pues entonces vamos a buscar los mejores. Sí, sí, sí. Y se ya nota, está. ¿eh? No es fácil, pero bueno. Y yo creo que otra de las cosas que más me gusta de nuestra labor como editorial es que a nosotros se han acercado muchos autores porque les ha gustado lo que hacemos, porque se identifica bastante con la idea del tipo de cómic que quieren hacer. Es una cosa que, si os habéis fijado en estos 20 años, ha dado un vuelco tremendo, ¿no? De los clásicos álbumes de las 48 páginas, que era lo que se hacía mayoritariamente, pues te encuentras como uno de nuestros primeros títulos, que fue Blankets, y que era un tocho en blanco y negro de 600 páginas. La gente pensará que es un gran hallazgo, y lo es, pero fíjate, surgió un poco de la casualidad, porque nosotros, claro, para nosotros hacer un libro de 600 páginas en 2004 aproximadamente, que es cuando lo hicimos, era una tarea de titanes. Y entonces la idea era sacarlo en 4 tomos. Entonces se nos ocurrió proponer al Salón del Cómic de Barcelona que invitaran al autor, y lo invitaron. Y entonces dijimos, bueno, pues si viene habrá que hacer el libro entero. Y bueno, como muy bilbaínos dijimos, pues lo hacemos. Te tenemos que decir que nosotros empezamos leyendo esa edición cogida de una biblioteca y acabamos comprando la edición nueva de Blankets. Sí, sí, sí. Porque de hecho, en el caso de Blankets, claro, el inicio, él mismo, Craig Thompson, ya decía, ¿no? Que ya era difícil el tema de hacer un cómic casi primerizo, ¿no? En ese sentido, de tantas páginas, pero sin ser números, o sea, sin ser. O sea, se lanzó al vacío, ¿no? Dijo voy a hacer sin límite lo que a mí me apetecería, sin pensar hostia, antes lo publico en un periódico, ¿no? Antes, Sí, me la juego. o el tipo de público al que va, porque yo creo
que antes no sé si había algún tocho así, concebido como un libro único originalmente y que salir ahí con 600 paginazas y, en fin, la verdad es que funcionó muy bien. Yo creo que pilló con un momento que empezaba a haber un cambio de cómo se veía la historieta en todos los sitios, ¿no? Y Blankets, pues se nota porque luego se publicó en un montón de países y en todos ha funcionado muy bien y sigue funcionando. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, ¿es vuestro mayor bombazo o cuál, me sabrías decir cuál ha sido vuestro mayor bombazo en cuanto a No, publicación? nuestro mayor bombazo ha sido Arrugas, sin duda. Parece mentira, pero, o sea, un libro que lo tiene todo para no vender, porque Ya. es un libro sobre personas viejas, con Alzheimer, en un asilo. No parece muy motivante para el lector típico de cómic, lo que quiere decir que no hay un lector típico de cómic porque en este momento estamos ya por los 70.000 ejemplares vendidos, que hoy en día, joder, eso es un libro, porque antes decías un tebeillo como el del Capitán Trueno, joder, se vendían 250.000, pues es verdad, pero es que se vendan 70.000 ejemplares de Arrugas es importante. Hombre, totalmente, totalmente. Bueno, y mía, ya que hablamos de viejos, ¿cómo sientan estos 20 años? ¿Cómo lo vais a celebrar? Pues mira, vamos a procurar hacer todo lo que podamos dentro de la situación a lo largo del año, ¿no? Estamos haciendo, de entrada, hicimos un pequeño pack de cosas para mandar a los libreros y que repartieran entre los clientes que compraran libros de Astriberri. Entonces había una bolsa portalibros, un póster conmemorativo del 20 aniversario con los 20 títulos más, bueno, con 20 títulos que habíamos seleccionado, porque más importantes tampoco se puede decir. Y marcapáginas. Y entonces estamos ahora mismo tratando de sacar cada mes un póster distinto de tipo temático a modo de catálogo para ir presentando a muchas librerías que todavía no nos conocen, sobre todo librerías de tipo generalista y que parece que ahora están animándose más con este tipo de catálogos, pues les mandamos un catálogo que es un póster por un lado y por el otro es una selección de títulos de un género. Hemos publicado el 8M, pues una selección de cómics de autoras. Ahora vamos a sacar uno de LGTBI. Hemos sacado otro o vamos a sacar también de adaptaciones literarias. Está muy bien porque así ves un poco la variedad a la que puede llegar el cómic, ¿no? El no caer en los géneros clásicos de decir, pues el western, ciencia ficción, no sé qué, que también, pero que hay otro montón de temáticas que se pueden tratar, ¿no? Hemos visto también que para estos 20 años ibais a sacar un fanzine que daríais a las... Bueno, lo hemos leído, que se repartiría en librerías y que sería gratuito. No sé si puede ser. ¿De qué trataría? ¿Qué forma tendrá? ¿Cómo será? Pues sí, yo creo que todavía lo de la forma y eso se está estudiando. Y eso será más bien para después del verano. Y lo que hemos hecho uno de los días era hacer una reunión por Zoom, como es habitual durante el último año, y, y hablar un poco de estos 20 años y de anécdotas y contar historias. Y Víctor, que es el responsable de prensa, fue tomando un poco nota de todo eso, entonces iremos mezclando fotografías con anécdotas de cosas que nos han pasado pues aquí o en salones o cuando hemos ido a Angoulême, en fin, mil historias que son divertidas y que pues para que la gente nos conozca un poco, porque la verdad Astiberri nunca ha intentado por eso ponernos delante de la editorial nosotros, o sea, la que va delante es la editorial, nosotros vamos detrás empujando. Y aquí nosotros somos de Barcelona y hace tiempo que hay como un boom, ¿no? De lo que serían fanzines, salones, o sea, convenciones de cómic, pues sobre todo underground, ¿no? O sea, todo el tema, ya no es solo autoedición, sino esta faceta del autor, esa faceta que hay mucho, creo, en España, ¿no? Que es el autor, guionista, dibujante, ¿no? Y todo esto. ¿Por qué creéis que hay ese boom en cuanto al mundo del fanzine o el cómic underground? Pues, a ver, yo creo que es que simplemente que el cómic en estos momentos ha salido un poco del gueto tradicional de los aficionados
que eran, no sé, 2.000, 4.000 o 5.000, que se lo compraban casi todo. Hoy en día nadie se lo puede comprar ya casi todo, porque la cantidad de cosas que se publican es tremenda, y se publica también, afortunadamente, de todo. Y entonces es una cosa en estos momentos tan abierta que yo creo que da lugar a todo tipo de experimentación, a que cada uno busque un poco la forma que necesita para expresar o para contar las historias que quiere contar. Entonces, yo creo que el cómic hoy en día lo permite porque se ha salido un poco de los sistemas habituales en los que estaba encuadrado y permite cantidad de maneras de expresarlo, ¿no? Puede ser en forma de revista, de fanzine, de libro más o menos extenso, de álbum, en fin. Yo creo que esa es una de las cosas positivas que tiene, ¿no? De hecho, hay una persona que quizá conozcas así de refilón, que se llama Miguel Gallardo, que hace unos meses le entrevistamos y nos contaba que durante la pandemia pues, pues sacó un fanzine, entre otros autores, también sacó un cómic, bueno, escribió un cómic, dibujó un cómic que era este de aquí, que también... Es que tenemos aquí, vamos, a Astiberri en casa tenemos, que es algo extraño me pasó camino de casa, y él nos comentaba esto, de que realmente para él también la pandemia supuso ese momento de creación, ¿no? De pausa y decir, bueno, también con lo que él había pasado, ¿no? Pero no sé si vosotros también habéis notado, ¿cómo habéis vivido esta pandemia? O sea, no sé si desde un punto de vista de los autores algo prolífico, o sea, algo que habéis recibido ¿no? Una inmensidad de obras nuevas, o cómo lo habéis vivido como editorial. Una inmensidad de obras nuevas no, pero sí que ha habido alguna, ha permitido, por ejemplo, desde que Paco Roca terminara Regreso al Edén, que lo tenía previsto para una fecha y de repente se encontró con que no podía viajar y normalmente le invitan a cantidad de presentaciones y cosas, y entonces el trabajo de verdad que a veces se retrasa y cuesta que salga, necesitas tiempo para un libro, y de repente se encontró con todo el tiempo para dedicarle al libro, ¿no? O sea que por un lado te encuentras con eso, por otro, por ejemplo, Álvaro Ortiz, que empezó publicando así a lo tonto una página en Twitter para hacer una broma con la del murciélago sale a por birras, y acabó convirtiéndose en un libro, ¿no? Que era una broma, una parodia sobre Batman, en fin. Entonces, pues fíjate, da pie un poco a todo, ¿no? Y luego hay cantidad de gente pues, que ha querido contar su experiencia personal, de cómo ha vivido, por ejemplo, el hecho del confinamiento y de estar aislado. En fin, yo creo que da pie para un montón de cosas, pero quizás a muchos autores les ha permitido la tranquilidad de no tener, digamos, obligaciones exteriores, de no poder hacer otra cosa que estar en casa y dibujar, y entonces pues muchos pues han podido terminar o ponerse con obras que estaban posponiendo hace tiempo. Vosotros sois una editorial física, trabajáis en físico, pero también tenéis el catálogo digital en vuestra web, es decir, tenéis este formato de poder comprar libros digitales. ¿Cómo está funcionando y sobre todo, cómo decidís qué cómics o qué novelas gráficas van a ese catálogo digital? Bueno, ahora lo decidimos un poco dependiendo del tiempo libre que tengamos para ampliar el catálogo. Es decir, hacemos lo que podemos, pero tratamos de ampliarlo todo lo que podemos ahora. Antes no podíamos dedicarle tanto tiempo, ahora hay una persona que está dedicada no exclusivamente a ello, pero sí que le dedica más tiempo, y entonces estamos ampliando más el catálogo digital, ¿no? Pero aún hoy por hoy la diferencia es muy, muy grande, y el soporte papel, vamos, sigue siendo dominante, pero de una forma impresionante. O sea, ha habido, con la pandemia se han notado un aumento en las ventas de los libros digitales, pero no, salvo los 2 meses del confinamiento, no se ha notado tanto en la venta de libros físicos. En ese sentido, hemos tenido un año bastante normal, vamos a decirlo así. Vale. De hecho, hay 2 títulos que, corrígeme si me equivoco, pero hay 2 títulos que son Blackhead, Ironhead y Universo, que
claro, son dos cómics que venían del digital, pero venían de un portal web que es el Panel Syndicate, que es un Sí, sitio que tú puedes leer cómics, descargártelos con donaciones o incluso gratuitamente, pero que luego lo absorbisteis, ¿no? Lo traspasasteis a vuestra editorial. Entonces, ¿en qué momento decidís también, como estos dos casos, de que, hey, esto lo vamos a coger, lo vamos a maquetar o lo vamos a, no sé, lo vamos a editar en físico, incluso también en digital, ¿no? Pero ¿en qué momento decidís algo que ya existe, entre comillas, digitalmente, ¿no? bueno, Acercarlo? eso fue a Albert Montéis, ya no es el primer libro suyo que publicamos, y nosotros, vamos, hasta ahora la impresión, también debo decir que hay bastantes libros aparte de Universo y de los libros que tenemos nosotros en digital, hay muchos otros en digital que no deberían estar, que alguien los ha escaneado y están por ahí Vale, bueno. sí, sí, disponibles. sí, Es claro. decir, que a pesar de que hay muchos libros que están disponibles, la gente se sigue comprando el libro físico. Entonces, por ejemplo, una de las mejores comprobaciones que hemos tenido ha sido precisamente estos dos títulos que mencionabas, que resulta que están ahí, la gente se los puede descargar incluso gratuitamente el que no tenga dinero, y resulta que a la hora de publicarlos han funcionado muy bien, lo que quiere decir que la gente sigue valorando mucho el soporte papel, le gusta tener el libro en la mano, y no es lo mismo pues estar pasando las paginitas en una pantalla que tener el libro. Pues es que si se cuida bien a la hora de editarlo, pues es un objeto que merece la pena guardar. Nosotros procuramos que los papeles que utilizamos para imprimir sean papeles de alta calidad, de mucho gramaje, que sean duraderos, o sea, no es de usar y tirar como el periódico, ¿no? Entonces, pues es lo que supongo que hace en buena medida que la gente, a pesar de todo, pues siga teniendo interés, le da un valor extra al libro del que se trate, ¿no? Aún así, yo leo también muchísimo en tableta, pero yo creo que hoy por hoy son dos soportes perfectamente compatibles. Y por otra parte, el digital, pues la verdad es que los ingresos que produce son marginales en este momento. Bueno, y vosotros también sois los responsables de haber llevado novelas nuestras, novelas gráficas nuestras al extranjero, y también de haber traído novelas de autores extranjeros a nosotros, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Es decir, ¿trabajáis en comunicación con editoriales? ¿Se trabaja directamente con el autor? ¿Cómo se hace este intercambio, para entendernos? Vamos a ver, normalmente se trabaja con editoriales, ¿no? Por un lado, porque hay ya con la mayoría de ellas tenemos un contacto a través del correo electrónico, y luego con muchas de ellas también tenemos entrevistas físicas que suelen ser o en Angoulême o en la Feria de Frankfurt. Nos encontramos una o dos veces al año. Allí en el caso de los libros que vamos a vender nosotros, llevamos una selección de los más recientes, y luego en la tableta pues llevas ya el catálogo, ¿no? Y allí tienes concertadas durante los 3-4 días que dure la feria que toque, pues tienes concertadas una serie de citas que normalmente son una entrevista cada media hora, pues con gente que va desde China, Polonia, Francia, Italia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Les enseñas los libros que tienes que crees que pueden ser los más adecuados para el catálogo que ellos utilizan, y así después, si les convence, les interesa, etcétera, pues lo van publicando, ¿no? Nosotros, al revés, es el mismo proceso. Tenemos también en los mismos salones entrevistas con editoriales que nos ofrecen los títulos que van a publicar ellos. Entonces, los que vemos más adecuados para nosotros, les pedimos que nos manden un PDF, nos los leemos en la editorial, y entre todos decidimos un poco qué títulos seleccionamos para publicar.
Wow, pues qué Bueno, para gozada. publicar o para hacer una oferta, no siempre nos los llevamos, ¿no? Claro, Ni ya mucho imagino. menos. Ya imagino. Pues hace unos días también en una entrevista con un guionista precisamente de cómics que trabajaba mano a mano con un dibujante, nos comentaba que para ellos era bastante complicado llevar a formato físico los proyectos que estaban trabajando, que era, bueno, complicado, ¿no? Y vemos que también en vuestra web tenéis la alternativa de que os manden proyectos. También, ¿cómo hacéis esta selección? Y nos preguntábamos, era una cosa que nos comía, ¿qué cantidad de proyectos podéis llegar a recibir en un año, para entendernos? Por poner. Pues sinceramente no los hemos contado Ya. nunca, pero cientos puedes dar por hecho, porque además de lo que nos llega a través de la web, donde tenemos una dirección de correo que se llama proyectos@astiberri.com, y ahí te pueden mandar un PDF y a partir de ahí tú decides si, oye, quiero ver más, o me interesa, o no me interesa, o tienes que mejorar, en fin, ese tipo de cosas. Pero luego, por ejemplo, también en el Salón de Barcelona, los autores que piden entrevistas con una determinada editorial, dejan su dossier, se echa un vistazo, se hace una selección para hacer una serie de entrevistas, porque durante hora y media, se entrevistan a los autores que han presentado proyectos y que se han seleccionado para hablar con ellos, para ver si alguno puede encajar o no. Entonces, son un montón y llegan, y luego llegan, pues, obviamente, los proyectos de los autores que ya han publicado en la editorial, proyectos de autores que no han publicado, pero que nos conocemos y que les interesa de vez en cuando, pues, un proyecto nuevo, publicarlo con nosotros. En fin, hay mil maneras. Mira, ahora que sacas esto de que recibís masivamente, seguramente, ¿no? Todo tipo de material, realmente, ya que hablábamos de Gallardo o de Blankets, ¿no? Estas obras autobiográficas, o sea, se ve como que hay mucha autobiografía también últimamente en el cómic. Bueno, siempre la ha habido, pero parece que más últimamente. ¿Cuál es la fina línea para vosotros de criterio, la fina línea entre saber que la vida de una persona es súper interesante o es un coñazo, ¿no? O sea, ¿qué momento? Pues mira, de verdad que es sencillo, para nosotros al menos. Es decir, te lo lees y si te gusta y disfrutas y te ha interesado y has pasado un buen rato, triste o alegre o emotivo, yo qué sé, con esa lectura, pues esa es un poco la línea. Para nosotros lo importante es que nos guste como lectores, ¿no? Entonces es cierto que hay vidas que dices, bueno, pues igual todavía necesitas vivir un poco más para contarlo. Otros como Craig Thompson, que ahora está preparando una especie de continuación o revisitación de Blankets, contando su infancia, que es algo que no salía en Blankets, que es como el tío trabajaba en el campo ayudando a sus padres en el campo de los vecinos, que se dedicaban a la cosecha del ginseng. Por lo visto, en la zona donde era Craig Thompson había unos cuantos agricultores que se hicieron ricos cultivando ginseng para China, para exportar. Y de niño, Craig y su hermano y su familia, todos trabajaban en esos campos, y explica un poco esa vida. Es más que todo eso la historia, ¿no? Pero revisita un poco todo eso y la verdad, no sé por dónde veníamos, cuál era la pregunta original, de por qué nos hemos De ido las con vidas esto de Black. coñazos. Sí, es verdad, de lo de las vidas. Y entonces dices, bueno, Craig todavía tiene cosas que contar que se dejó en el tintero de aquello, y si Blankets era interesante, esta no lo es menos. Y hay otros también, como el caso de Frederick Peters, que en Píldoras Azules es que te deja así. Cada 2 páginas se te cae la mandíbula, ¿no? De sorpresa, ¿no? Y está muy bien. ¿Y cómo es capaz ahora? Precisamente hemos sacado, no sé si fue el mes pasado, Oleg, que es una especie de continuación de Blankets, y dices, jolín, ¿hasta dónde llega? ¿Qué capacidad tiene ese hombre de mostrarse por dentro? Porque no todos somos capaces de decir lo que nos pasa por la cabeza, o no, o queremos hacerlo. Y hombre, tampoco digo que salga todo ahí, pero sí que se desnuda bastante, ¿no? Entonces,
ves que ahí lo que cuentas sí que es interesante. Ya está, yo como lector, a mí eso sí que me interesa. Es posible también que haya otros lectores que eso no les diga nada, ¿eh? Craig Thompson llegará un momento que llegará a sacar un cómic de cómo hace el cómic, porque hay un momento en su vida que solo hace cómics. No te extrañe. Hombre, Abibi es ya más pura ficción. Sí. Y el Ginseng, pues, es una mezcla de libro de ficción con no ficción, porque cuenta también pues toda la tradición de dónde viene la importancia de la raíz del ginseng, la importancia industrial, lo que supone en Estados Unidos, en la zona donde él vive, el cultivo del ginseng. O sea, mezcla todo eso con su experiencia personal. A mí el libro me está gustando mucho y después de Blankets, pues da gusto el retomar eso y que veas que te cuenta cosas que se había comido, como que en Blankets no cuenta que tenía una hermana, que aquí sí que sale. Es verdad, no sale la hermana, solo sale la casa, pues, claro, no sale pues la sí, sí, hermana. sí, pues aquí ya sale la hermana y habla con ella explicándole, bueno, si te parece bien que no estuvieras en el libro, tal, Claro, en fin. claro, y más con esa relación tan unida a su hermano y el protagonismo que tiene su hermano en Blankets, que la hermana no salga es curioso, si más Claro, no. pero Sí. por ejemplo ahí lo explica muy bien porque, claro, la hermana le dice, es que vosotros erais dos chicos y tenían entre ellos una complicidad que ella no tenía. Ella tenía unos intereses y ellos tenían otros completamente distintos. Entonces eran casi dos mundos apartes. No es que se llevaran mal ni nada, simplemente es que tenían muy poco en común. Y a veces pasa entre hermanos. En este caso, Phil y Craig sí que tenían cosas en común, pero en otros puedes ver tranquilamente que no tienen nada, que cada uno hace su vida y no tienen nada en común. Pues mira, recuperando una frase también de otra editora de Astiberri, en este caso Eloís, que dice así: Astiberri es que gente que no había leído cómic en su vida se vuelva adicta, que el tema de la vejez pueda llegar a ser trendy y la certidumbre de que leer tebeos te hace mejor persona. Entonces, cogiendo el guante de esta frase, yo te pregunto un poco, es una pregunta un poco trampa, casi te digo. O sea, hay un tipo de cómic que ahora mismo ha acercado a mucha gente a este mundo, que es el tipo de cómic de superhéroes, en el sentido de todo lo que se ha llegado a adaptar de Marvel, de DC, ¿no? En el cine, en series, ¿no? En televisión. No sé hasta qué punto este redescubrimiento del mundo del cómic ahora mismo a partir de los superhéroes ha ayudado al mundo del cómic en general o realmente ha desplazado el resto de historias. No, a ver, no. Yo creo que el tema de los superhéroes no ha ayudado en general, ni no ha ayudado, ni ha dejado de ayudar, quiero decir, a que se acerquen estos nuevos lectores. Lo que ha ayudado que se acerquen estos nuevos lectores es que el cómic rompa un poco esa barrera y, por ejemplo, deje de hacer la típica serie que tiene el mismo héroe durante 40 álbumes, casi repitiendo las mismas o parecidas aventuras, ¿no? Entonces, que de repente el tipo de obras que se hacen se identifican más con una novela. No, yo creo que, por ejemplo, el término novela gráfica no es gratuito porque expresa un tipo de cómic distinto, es decir, es un tipo de cómic que puede tener 200, 300, 400 páginas y no pertenecer a ningún género específico, no ser western, aventura, acción, policíaco, sino contar una historia más intimista, ser una historia como Arrugas o una historia como Blankets o como Pyongyang, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese era el fin también nuestro, desde un principio, el llegar a un público que no leyera habitualmente cómic. Y entonces para eso tienes que publicar un tipo de cómic diferente que le pueda gustar a la gente y le pueda interesar a ese lector. Y muchos decían, ay, es que yo no sabía que se podían contar historias como la de Arrugas, por ejemplo, en cómic. Pues sí, efectivamente, sí que se puede, y como esa, como Pyongyang, como Píldoras Azules, como Blankets. O sea, son historias de todo tipo, pueden ser de género o no ser de género, pero sí destinadas a un público que tiene otra capacidad de percepción, no están destinadas a los niños, ¿no? Buscas un público más culto. Y es cierto que nos han dicho en más de una ocasión, yo
es que no soy lector de cómics, pero soy lector de Astiberri. Digo, bueno, pues bienvenido, fíjate. Esto es muy bueno, ¿eh? Eso, bueno, la verdad es que te hace sentirte tremendamente orgulloso de lo que has hecho, ¿no? Que te lo digan. Y ver como veíamos en muchos salones, una de las grandes carencias del cómic ha sido la presencia o la presencia muy limitada de mujeres, tanto como creadoras como lectoras. Como lectoras yo lo entiendo perfectamente, porque con cantidad de cosas que se publicaban es lógico que no les interesara. Pero de repente con este tipo de cómic se está llegando a otro tipo de lector y de lectora, y de repente pues le puede interesar a más gente, y ver en más de un salón que toda la fila que está delante mirando libros son todo chicas, jolín, pues la verdad es algo que también nos hace sentir muy contentos, porque es decir, esa es una de las cosas que pretendemos con la intención de que el cómic llegue a la mayor cantidad de gente posible. Yo no lo hago para que lo leamos 4 que pertenecemos a una capillita, sino para compartirlo con historias buenas con la mayor cantidad de gente posible. Totalmente. Mira, de hecho, el gran arte que siempre se dice que abarca más gente, que es el cine, habéis publicado a Matadero 5, que es una adaptación, bueno, podríamos decir que es una tercera adaptación, ¿no? Que es como Sí. un camino que viene de un libro, luego en el cine en los 70, creo, 80, y luego ya en cómic, ¿no? De hecho, lo tenemos aquí. Parece que te estemos haciendo un peleteo, que hemos venido de la tienda a comprar todo, pero no, esto lo tenemos, lo vamos... Lo tenemos de verdad. Bueno, de hecho, lo firmado y todo. Lo vais pillando, ¿no? No, pero te lo digo porque al final Matadero 5 creo que también es una muy buena contraposición a este cine, que yo personalmente también vi la película, también hace muchos años de la película, pero creo que es una adaptación súper buena y muy bien pensada, además de la mano de Montéis, que también pues deja su marca, ¿no? Sí. Entonces, sí que hay la variante inversa, ¿no? Que podríamos verla en Arrugas, ¿no? Que son cómics que se han adaptado también a la gran pantalla. Entonces, la pregunta es, ¿cuál crees que sería ahora mismo una buena adaptación de un cómic vuestro? Hay unas cuantas, pero que están todavía en opción, y entonces no sé si acabarán cuajando. Lo más seguro, y a mí me parece que puede ser una serie bastante interesante, es la del Tesoro del Cisne Negro de Paco Roca, que Sí. es la historia más tintinera que podía hacer Paco Roca, porque es muy el tesoro de Raca en el Rojo, ¿no? Recuerda un poco a eso. Y me parece que, por lo que he estado viendo de imágenes, pinta muy bien, que Alejandro Amenábar ha sabido pillarle el tranquillo, que va a meter, por ejemplo, una cosa que encarece mucho esta producción, que es algo que, claro, para Paco dibujarlo es una cosa, pero que es la parte que ocurre en el hundimiento del barco. Entonces, eso lo puedes dibujar y te cuesta exactamente el mismo dinero que dibujar el resto del libro. Pero claro, al hacer una película, una serie de televisión, pues meter barcos en el mar y hundirlos y una batalla naval, pues es bastante más caro que un grupo de gente charlando en una sala, ¿no? Y en fin, que parece que lo ha conseguido y va a tener, pues es una cosa que ha procurado cuidar, por lo que he leído, para que en 10 minutos van a explicar esa parte que es importante para luego todo el resto de la historia, ¿no? Entonces eso ocupa 10 minutos en uno de los capítulos. En fin, yo creo que va a ser que es una de las series interesantes, pero es que por suerte hay más proyectos. Ahora está en preparación la segunda temporada del Vecino, y en opción están pues cantidad de series como García, de Santiago García y Luis Bustos, están Los Surcos del Azar, está La Balada del Norte de Alfonso Zapico. O sea, hay cantidad de títulos que una u otra productora tienen opción y las están moviendo. Apareció. Apareció el gato. Y que una u otra productora las está tratando de llevar a cabo para que luego las veamos en alguna plataforma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora es difícil decir, porque hasta que no esté hecho, vamos a ver Bueno. qué hacen en cada caso. Bueno, qué bien. Porque es difícil, el resultado no siempre es a gusto de todos, ¿no?
pero esperemos que sí, en este caso, en estos casos. Esperemos. A nosotros en Empanada también nos gustan mucho los videojuegos y al final el cómic o la novela gráfica tiene ese puntito de no elige tu propia aventura porque te la están narrando, ¿no? Pero al final tienes que recrear ese mundo que el autor quiere, imaginar las transiciones. Es también un ejercicio, un juego para el lector. De la misma manera que te preguntamos qué cómico y qué novela gráfica crees que podía ser adaptada al mundo del cine, ¿qué cómico, qué novela crees que podría estar adaptada al mundo de los videojuegos? Mira, aquí ahora me voy un poco por los cerros de Úbeda porque no es exactamente un videojuego, pero tiene que ver porque aquí los autores se han planteado un juego en el que tienen que entrar los lectores y a veces se lo preguntan si el juego es ese o no, que es, por ejemplo, La cólera de Santiago García y Javier Olivares, que cuando llegas a medio libro, de repente te encuentras que hay que darle la vuelta. Es que es muy Pues no os curioso podéis este, ¿eh? imaginar los correos que hemos recibido para preguntar, oye, ¿esto está bien así? Y sí, mira, es que los autores pretendían explicar esto de esta manera y tienes que explicarles un poco esos motivos, ¿no? Entonces, ya ves que hay algo de juego, o a veces lo hay en la forma de concebir el libro en sí mismo como objeto. Entonces, pues juegos, joder, cantidad, pero bueno, el mismo de El Tesoro del Cisne Negro es una historia que se presta muy bien a convertirse en un juego, ¿no? Porque es la lucha entre los cazadores de tesoros, los que tratan de evitar que los roben, en fin, tiene su cosa. Sí, sí, sería un poco Monkey Island, ¿no? Un Sí, poco un poco total, aventura total, gráfica, total. sí. Sí. Y luego, si hablamos ya de premios, porque hemos hablado de muchos títulos y tal, pero sí que es verdad de que en cuanto a premios también tenéis muchos. ¿Cuál es el que más ilusión os hizo conseguir? O si tenéis incluso alguno que digas, ¡guau! Este tenemos que ir a por este. Bueno, mira, sinceramente nunca hacemos nada para ir a por ningún premio, de verdad. O sea, ninguno de los libros que hemos hecho, afortunadamente, yo creo que lo bonito es que los premios hayan venido porque hay libros que se lo merecían. Y si hemos merecido más, pues me alegro un montón, ¿no? Pero no, fíjate, nunca hemos dicho el libro, y este nos interesa mucho porque va a salir el premio, no. Es que es la razón equivocada para nosotros. Para nosotros el libro lo vamos a hacer porque nos gusta mucho y porque merece la pena hacerlo. Lo demás, si viene o no viene, pues aleluya. Y si lo merece, pues perfecto. Pero yo creo que el planteamiento adecuado es publicar el libro porque es bueno y porque merece la pena, ¿no? Ahora, luego lo de los premios, fíjate, cuando por primera vez se dan los premios nacionales de cómic, que era algo que no existía y no sabes lo que puede pasar, y de repente Arrugas se convierte en un éxito, jolín, pues es que eso sí que es importante. Yo creo que marcó un punto y aparte porque ves que un cómic se podía convertir en éxito, ¿no? Y desde entonces ya es un libro que no ha parado. Así que estuvo muy bien. Y ahora, pues la verdad es que el resto de premios nacionales, pues jolín, es que no es para menos, para estar contento, que de 14 veces que se ha entregado lo hayamos ganado 6. Pues Sí. la verdad es que simplemente nos hace pensar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero no lo hacemos para que luego venga eso, ¿no? Eso, si acaso, pues si viene, fenomenal, ¿no? Pero tienes que hacer los deberes antes para que luego venga eso, ¿no? Y luego, pues, los premios o las nominaciones en el Salón del Cómic de Barcelona también, pues, el de que durante muchos años, pues, hayamos tenido un montón de nominaciones, la verdad es que nos hace sentir muy contentos. Bueno, jolín, sí, para eso hemos estado haciendo el esfuerzo y es una forma de reconocimiento, ¿no? Y por supuesto nos encanta, ¿no? De decir, bueno, pues jolín, se ha visto lo que hemos hecho y ha merecido la pena, ¿no? Sí, sí, al menos los lectores lo disfrutamos mucho. Y te tenemos que decir que en nuestra humilde opinión,
Estamos esperando que los de Leisner nos estén escuchando porque creemos que este cómic de aquí, esta novela gráfica, la de Matadero 5, como adaptación, ostras, pocas cosas. Y estamos los dos totalmente de acuerdo, ¿eh? Fue leerlo por separado y decir, sí, o sea, sí, definitivamente Mira, sí. yo Es brutal. lo hemos publicado nosotros, así que ¿qué quieres que te diga? ¿No? Pero a mí me parece que como adaptación es de las mejores que he leído, Sí, porque Albert Monteis ha entrado en el juego de hacer el tipo de historia que hace Kurt Vonnegut. Es que no es la narrativa de Vonnegut no es para nada tradicional. Y entonces la forma en que lo ha tenido que transponer Albert es que es increíble. O sea, y bueno, se está viendo, está funcionando, pero fenomenal. Está la tercera edición ya en imprenta. Y wow, fíjate que lo sacamos en diciembre. nada. En Así diciembre, que, sí, sí, jo, sí. pues, sí, sí, está funcionando muy bien. Y es para estar muy contentos por eso, ¿no? Jo, y por cierto, ahora está haciendo el segundo de Universo. Y a mí, por ejemplo, como lector de ciencia ficción, no puedo estar más contento porque es que me recuerda a los clásicos de ciencia ficción que he leído siempre, como Robert Sheckley y un montón de autores de esta línea, que se ve que ha tenido ese tipo de influencias, pero luego pues las ha adaptado a su gusto, a su forma de verlo hoy. Y joder, me parece divertido, emocionante. Me lo paso muy bien con ese tipo de historias, ¿no? Y así que saber que está ahora también dándole caña al segundo tomo, pues, en fin, es para estar contentos. Hombre, tú dirás. Y luego, ya que hablábamos de los 20 años, ¿no? De Astiberri, ¿cómo veis el futuro del cómic? O sea, en sí como editorial, pero también cómo veis el futuro del cómic. Es que se acaba de caer el gato. Es que lo hemos visto aquí de refilón y madre de Dios. Bueno, Suele pasar, suelen intentar subir a donde no deben. bueno, volviendo a la pregunta, que recuperando estos 20 años de Astiberri, ¿cómo veis el futuro del cómic, incluso los 20 años siguientes? Pues es difícil decirlo, de verdad, pero yo creo que el cómic todavía seguirá teniendo durante bastante tiempo, eh, el soporte papel seguirá teniendo buena acogida, porque es que es verdad que ya a principio, hace 20 años, a principio cuando salió Astiberri ya en el mundo literario se estaba hablando de que iba a llegar el libro digital y que iba a desaparecer el soporte físico. Y 20 años después eso todavía está muy lejos. Aunque en Estados Unidos se venden bastantes, todavía no se venden más que libros impresos, ¿no? Y yo creo que el cómic aporta un plus en el diseño, en el dibujo. No es lo mismo imprimir, o sea, en la pantalla todos los cómics que vayas a leer los vas a leer igual, pero luego un cómic impreso va a variar mucho según su formato, según el tipo de papel. Cada historia, si es en blanco y negro o en color, requiere un tipo de papel por el propio tipo de historia, por el propio tipo de estilo de dibujo del autor. Pues todo eso hace que tenga ese valor añadido de que es cada libro es algo diferente. En la pantalla, pues sí, también es diferente porque cambia la historia, cambia el estilo del dibujante, pero sin embargo el objeto es siempre el mismo. Y en cambio impreso va a cambiar el formato, no es lo mismo tener un apaisado como Universo de Montéis o El regreso al Edén de Paco Roca, o tener un libro como Matadero 5, o tener un libro grande como La cólera, o como el Beowulf, o en fin, ahí juegas con los formatos, los tipos de papel, y claro, pues como a la gente que le gusta la lectura, sea de libros, de novelas, o de ficción o no ficción, o de cómic, pues le gusta el objeto, le sigue gustando el objeto libro. Y ya para terminar, ahora sí, solemos a la gente que entrevistamos pues pedir un consejo, sobre todo para la gente que nos escucha o no nos vea por YouTube, que es un... O sea, cuando hemos entrevistado a autores de cómic, les hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo se empieza, no? O sea, ¿en qué momento te decides y dices, hasta aquí, ya se ha terminado mi primera obra, ¿no? En este caso, ¿cómo
¿cómo aconsejarías tú como editorial, o sea, como editor, dentro o fuera de Astiberri? O sea, ¿qué consejos darías a la gente que esté empezando, por ejemplo, en el mundo del cómic? Y también cómo se trabaja en Astiberri. O sea, como autor, o sea, ¿qué consejo le darías en base al trabajo con vosotros? Como autor, yo le diría que confiase en lo que quiere hacer y que luchase por ello y que tratase de ser original. El tratar de buscar la moda de, oye, es que ahora está de moda que se hable, hacer cómics transgénero. Oye, no, mira, majo, si no tienes nada nuevo que decir ahí, no lo digas. No hagas un cómic sobre eso porque está de moda y puede vender porque es la razón equivocada. Y es lo mismo por lo que publicas libros, es decir, hazlo porque te sale de dentro y luego mete muchas horas, porque dibujando tienes que practicar mucho y conseguir ser efectivo y tener un dominio de lo mínimo, ¿no?, que necesitas para contar una historia, y también procura formarte, leer mucho para saber escribir lo más correctamente posible, ¿no? Entonces es importante el centrarse y tratar de hacer lo que realmente se quiere hacer, pero que sin esfuerzo no lo va a hacer. O sea, si tratas de buscar un atajo, tienes que poner primero la base y luego ya verás si llegas a hacer superhéroes o no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Porque tienes esos sueños. Pero primero quizás no pienses en eso, sino piensa en ser el mejor dibujante posible, en fijarte mucho en lo que tienes alrededor y tratar de plasmarlo. Creo que tiene que ir más por ahí que por mirar la meta lejana, porque te va a hacer olvidar lo que tienes que hacer para llegar más lejos, ¿no? Siempre trata de ir subiendo los peldaños, de pelear en cada momento, de ser lo mejor posible y luego lo demás casi siempre vendrá. O sea, yo lo último que me esperaba era poder estar en un sitio como Astiberri y ser uno más de la editorial, y no es, en fin, y he estado en editoriales grandes y he estado muy a gusto. Y vamos, han sido unos momentos como, para mí personalmente, eh, muy efectivos, muy de disfrutar de lo que estaba haciendo, de decir, hasta aquí esto quería hacer. Pero luego vino Astiberri y resulta que había algo más. Y yo eso no me lo había planteado nunca. Y cuando llegó, pues dije, ahora sí. Y ya está. Entonces, lo que tienes que hacer es un poco prepararte para cuando llegue la ocasión, ¿no? Bueno, Laureano, muchas gracias por estar en nuestro aniversario y nada, que Astiberri cumpla 20 años más. Muchas felicidades. Ojalá, muchas gracias, y vosotros que cumpláis muchas veces 2 años más o muchas veces más 2 años más. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.